Bueno, el día de hoy les grabo el soporte teórico para que tengan de análisis sintáctico. Lo primero que dijimos es que ustedes tenían que saber reconocer las oraciones, porque para analizar sintácticamente utilizamos la menor unidad que tenemos en nuestro discurso, la oración. Quiero que ustedes me comenten cuál de los siguientes enunciados no cumple con las características de una oración. Los alumnos de tercero estaban muy charlatanes esa mañana. La señorita no lograba que le presten atención. ¡Silencio!, gritó. Y ya ninguno volvió a hablar durante la clase. ¿Hay alguien ahí? Cri, cri. ¿Cuál de estos enunciados no cumple con las características? Bueno, primero, vamos a ver cuáles son estas características que hay que tener en cuenta para definir una oración. Primero, como ya dijimos, es la unidad más pequeña que nosotros tenemos en el discurso. Es una unidad de sentido. Esto quiere decir que la oración tiene coherencia de manera independiente. Nosotros le sacamos el texto y seguimos entendiendo de alguna manera su significado. Aquí les escribí, no es un conjunto de palabras, porque por ejemplo acá tenemos cuidado. Es una unidad de sentido, es una palabra sola, por lo tanto construye una oración. Tenemos también que las oraciones comienzan con mayúscula y terminan en punto. Esto nos permite identificarlos de manera un poco más simple. De estas oraciones, ¿cuál no cumplía con estas características? Espero sus comentarios. Las oraciones nosotros las podemos clasificar en oraciones unimembres o oraciones bimembres. Unimembres porque tienen un solo miembro, bimembres porque tienen dos miembros. ¿A qué nos referimos? Las oraciones unimembres tienen sujeto o tienen predicado. Las oraciones bimembres tienen sujeto y predicado o sujeto tácito y predicado. Cuando hablamos del sujeto nos referimos a la parte de la oración que nos habla del sujeto u objeto que realiza la acción, o en el caso de que no haya acción, no haya predicado, del sujeto u objeto del que se nos da información. Ahora vamos a ver ejemplos de oraciones unimembres de sujeto. El predicado refiere a la parte de la oración en la que se habla de la acción que se ejecuta y también en este caso se nos aporta información al contexto de esta acción, dónde sucede, cuándo, para qué. Vamos con los ejemplos que hablamos en clase de oraciones unimembres. Del sujeto, oración unimembre del sujeto, teníamos los libros de la abuela. Ven, en este caso no hay verbo, no hay acción, estamos hablando sobre los libros. Oraciones unimembres del predicado. Se construyen con verbos impersonales, es decir, las expresiones atmosféricas, expresiones temporales. Ojo, tener en cuenta que el predicado también puede tener sujeto tácito. En este caso no van a ser oraciones unimembres. Las oraciones unimembres del predicado se construyen con verbos que no tienen persona. Por ejemplo, hay mucho tráfico en la calle. No podemos decir quién hay. Así que en este caso, oración unimembre. Llueve en la ciudad. ¿Quién llueve? Tampoco, oración unimembre. Es muy tarde. En este caso, el es simplemente construye oraciones unimembres para las expresiones temporales. Oraciones bimembres. La que teníamos en un principio. Los alumnos de tercero estaban muy charlatanes esa mañana. En un principio identificamos la oración con corchetes. Vamos a tratar de identificar el verbo. Recordamos que los verbos son las clases de palabras que designan acciones, procesos, estados, existencia, como hablamos recién del verbo es. En este caso, el verbo es estaban. La información que la acompaña, por ejemplo, muy charlatanes esa mañana, va a construir el predicado verbal simple. ¿Y quiénes estaban? Los alumnos de tercero. Esto va a ser el sujeto. Quien realiza la acción, quienes estaban, los alumnos, entonces este va a ser el núcleo. Pero vamos a ver más detenidamente la estructura sintáctica del sujeto. Teníamos la oración unimembre en los libros de la abuela. En este caso ya sabemos todo esto es sujeto porque no hay acción. Pero, ¿de qué hablamos? ¿De qué nos habla precisamente la oración? ¿De los libros o de la abuela? Nos está hablando de los libros. En este caso, entonces, los libros van a ser el núcleo del sujeto. Va a ser expreso porque está escrito y simple porque tenemos uno solo. El núcleo generalmente es un sustantivo. Concuerda en número con el núcleo verbal. Por ejemplo, si es que hay núcleo verbal. En este caso, si dijera, los libros de la abuela están en la biblioteca, libros está en plural y el verbo está en plural. No decimos, el libro de la abuela están en la biblioteca. ¿Qué pasaría si tenemos dos núcleos del sujeto? Por ejemplo, en vez de tener los libros de la abuela, tenemos
los libros y el reloj de la abuela. En este caso estamos hablando de dos elementos. Por lo tanto, libros sería núcleo y el reloj también. Tendríamos sujeto, expreso y compuesto, porque tenemos más de dos núcleos del sujeto. Modificadores del sujeto. Habíamos dicho que son los que nos aportan información sobre el núcleo. En este caso, el modificador directo acompaña al núcleo de manera directa. Son los artículos o los adjetivos y concuerdan con el núcleo del sujeto en género y en número. Por ejemplo, si tenemos los libros antiguos de la abuela, en este caso el núcleo es libros y está acompañada por los antiguos de la abuela. Fíjense, si nosotros cambiáramos el número de libros a libro, inmediatamente deberíamos cambiar a el, que es un artículo, y a antiguos, que es un adjetivo, para que la oración sea coherente. En este caso, entonces, los y antiguos serían modificadores directos. Modificadores indirectos también nos proporcionarán información sobre el núcleo, pero a través de una preposición. En este caso, las preposiciones, aquí se las dejo, les pueden sacar captura de pantalla. Siempre en los modificadores indirectos, nosotros vamos a tener que la construcción comienza con una preposición. En este caso teníamos, dentro de la oración unimembre del sujeto, los libros antiguos de la abuela. Sabíamos que libros era núcleo y que los y antiguos eran modificadores directos. Ahora tenemos de la abuela. Fíjense, comienza la construcción con una preposición, por lo tanto todo lo vamos a marcar como modificador indirecto, y dentro la construcción siempre la analizamos de esta forma. De la preposición es un nexo subordinante porque nos conecta el núcleo con que son de la abuela y la abuela es el término. Dentro del término analizamos de la misma manera que analizamos el sujeto. Y el último modificador del que habíamos hablado por el momento era la posición, que es una aclaración del núcleo, se escribe entre comas. La oración que habíamos trabajado, Nair, la hermana de Julia, canta en la ducha. Tenemos el verbo, la acción, canta, ¿dónde? En la ducha, así que toda esta información forma parte del predicado. ¿Quién canta? Nair, la hermana de Julia, así que todo esto va a ser sujeto. El núcleo sabemos que es Nair, la oración por lo tanto es bimembre. Y acá tenemos la aclaración, Nair es la hermana de Julia, no Nair la de nuestro curso. Entonces, en este caso, todo esto forma parte de la aclaración, aposición. Dentro vamos a buscar cuál es el núcleo, la palabra más importante, va a ser hermana, la modifica directamente y luego tenemos de Julia, que va a ser un modificador indirecto. Hasta acá llegamos el día de hoy, saben que si tienen dudas las pueden consultar, hagan la ejercitación y la semana que viene continuamos con el predicado. Les mando un beso grande.